Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Chicos, buenas estás? noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal de fiestas? Bien, profesor. Gracias a Dios. Con mis hijos ahí, bien, tranquilos, ¿En familia? en familia y cuidándonos al Sí, máximo posible, pues. sí, 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 sí. Es importante no bajar la guardia. Es muy importante eso. También ahora que se viene el fin de año nuevo, no hay Ah, que ser, ¿cómo se dice? No hay que cometer errores, ¿no? O sea, porque sería un error sí, esa sí. reunión, donde hay demasiada gente, ¿no? Entonces, eso puede acarrear problemas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso todavía. Al menos, bueno, hasta que venga el tema este de la vacuna, aunque creo que estamos bien últimos en Sudamérica. Ya empezó Chile y no sé qué otro país más, ¿no? Me parece, creo que Argentina o Colombia, me parece. Y empezaron con Claro. ya. Sí, Chile y Argentina. Sí, Colombia no lo sé, pero esos dos países sí sé que ya comenzaron a ver cómo van con las reacciones. Yo Sí. ciertamente como que lo estoy pensando por el tema este de la vacuna, ¿no? Sí, yo también, porque yo no es que voy a vacunarme, sino yo soy reacio a la vacuna. Ujú. Yo tengo mis reservas, tengo mis dudas, ¿no? Igual también, ¿no? Así es. Porque hace tiempo me comentaron que esas vacunas que le dan a nuestros hijos apenas nacen, no sé qué tipo de deficiencias tiene, inclusive había mucho tema de chicos que sufrían de asma, sufrían de autismo, o sea, era una gran cantidad de chicos que se enfermaron con temas de la vacuna. Entonces, yo en verdad tengo mis reservas, o sea, no sé, yo soy un paciente vulnerable, pero no sé si el hecho de vacunarme, porque aparte dicen que eso no es obligatorio, ¿no? Buenas noches, Fiorella. Tatiana, buenas noches. Buenas noches, profesor, buenas noches a todos. Disculpen, Buenas noches, buenas noches. ayer no pude, he estado con casi 3 días seguidos de un internet súper inestable y se cortaba y se reconectaba, se cortaba bueno, al menos hoy día se ha mantenido un poco más estable y bueno, esperemos que no tenga ningún inconveniente, ¿ya? Eh, Chicos, quiero con ustedes, les acabo de pasar un PDF al WhatsApp grupal, que es un PDF con una lectura bien interesante, ¿ya? Que quisiera que la podamos repasar acá. Se trata sobre los principios jurídicos del contrato, que ya les dije yo que este tema tiene que estar bien clarito para todos nosotros y debería ser como el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, ¿no? Todas esas cositas. Entonces, les he juntado ya PDF que es del abogado y experto en seguros Alonso Núñez del Prado, ¿ya? Él es de nacionalidad peruana, de la República Arequipeña,
Entonces, vamos a leer, ya, porque él inclusive también pone ejemplos, ya, sobre ese tema. Aprovechando que ha pasado el tema esto de lo de las matemáticas, que en verdad, ojalá, espero que les haya podido servir los videos, que lo hayan visto, y sobre todo para el tema del desarrollo del examen, ¿no? Son creo que 3 o 4 exámenes, me parece, que tienen que dar sobre esos tipos de ejercicios. Entonces, para no ahogarlo mucho con el tema de los números, quisiera que podamos revisar este PDF, ¿ya? Lo voy a compartir con ustedes. A ver, no hay más compañeros que se estén sumando. Entonces, iniciaremos la lectura de este PDF, ¿ya? Ciertas partes, ¿ya? Porque hay partes que están en inglés que no las he podido traducir, pero vamos a ver el principio de mutualidad, indemnización, doctrina de la máxima buena fe, el interés asegurable y doctrina de la causa adecuada, ¿ya? Empecemos con lo que es el principio de mutualidad, ¿no? Para quien fuera profesor de la Universidad de Berlín y un ilustre jurisconsulto en la materia, Alfred Manes, el seguro se definía de la siguiente manera. El seguro, perdón, voy a compartir pantalla con ustedes, ¿ya? Discúlpenme. Ok, ahí estamos. Vamos a ver. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. A ver. Voy a dejar de compartir porque para eso tengo que... A ver. Ya, ahí está. Ahora sí. Vamos a compartir. Ok. El seguro es la protección mutua de numerosas existencias económicas, análogamente amenazadas, o sea que todas están bajo amenaza, ante necesidades fortuitas y tasables de dinero. Para el extinto profesor colombiano José Efrén Osa, también que es otro estudioso de seguros colombiano, me sigue saliendo que mi internet está inestable, disculpen. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando ese factor no entre en juego, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y por sus fines, pero no habrá seguro. Este supone al menos que en la práctica se desnaturalice, como a veces ocurre. Profesor, no se le escucha. ¿Aló? Igual, no se le escucha. No se le escucha. Se le entrecorta. A ver, vamos a ver. Veamos. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se le escucha ahí, pero cuando lee se le escucha. Ahí sí, profe, pero ahora sí. Ahora sí. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando este factor no entre en juego, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y por sus fines. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ya, pero no habrá seguro. Este supone, al menos que en la práctica, se desnaturalice, como a veces ocurre, su fundamento, la cooperación recíproca de un conjunto más o menos numeroso de personas o entidades. Se inspira, pues, el seguro en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas y que hizo inmortal Alejandro Dumas en sus 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Este carácter mutualista del seguro es, si se quiere, lo que comunica mayor agrado, porque de él surge una consecuencia en el orden económico, la reducción de los costos, atender a la satisfacción de una necesidad incierta a través de una organización de este tipo. Es, a no dudarlo, menos dispendioso que perseguir su solución con un criterio egoísta. Para otra eminencia del derecho de seguros, quien fuera profesor de la Universidad de Roma, Antígono Donati, el seguro se define a partir de 2 elementos: la transferencia de riesgo y la mutualidad. La mutua cobertura de necesidades eventuales valorables dinerariamente entre muchas economías igualmente amenazadas, o bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables,
Se junta la riqueza para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se presenta la necesidad. Como puede verse, la idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los asegurados aportan para que, en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla. ¿Se está escuchando bien? Los asegurados pagan su contribución al fondo, que se conoce como prima, que es determinada, por lo menos teóricamente, a partir de la ley de los grandes números, que convierte la incertidumbre individual en casi una certeza cuando se habla de grandes cantidades. El ejemplo más obvio es que el lanzamiento de una moneda al aire, cuando se hace una vez, puede resultar en cara o en sello, y aunque en teoría la posibilidad es del 50% para cada alternativa, es casi imposible predecirlo. Más si se hace un mayor número de veces, la posibilidad de predicción aumenta, o sea, se acerca más a la predicción. A mayor número, se acercará más a la posibilidad teórica del 50%. Esta es la idea que está detrás de los seguros. Cuando hay un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado. Esto es especialmente claro en los seguros de vida, en que se trabaja a partir de la tasa de mortalidad. En los seguros de propiedad y responsabilidad hay otros elementos que hacen más difícil la predicción, por lo que se usan también otros criterios para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual. Los aportes pueden hacerse o antes o después, pero en la práctica lo segundo ha devenido en desuso, por lo complicado que puede ser cuando estén envueltos muchos asegurados. Las aseguradoras mutuales, que nunca existieron en nuestro país, siguen el principio de trabajar por lo menos parcialmente a posteriori, pero en los Estados Unidos, donde han sido especialmente exitosas, han ido perdiendo terreno y muchas han iniciado su conversión a sociedades por acciones. En el Perú, aparte del seguro social, que es un caso diferente por ser obligatorio y público, lo más cercano a la práctica mutual fueron las cooperativas que tuvieron especial impulso durante el gobierno de Velasco. Fue el gobierno militar, un gobierno de facto, ¿no? Pero que desaparecieron como el resto de sus pares en otros negocios. Por lo menos parte de su problema estuvo en que se limitaron a trabajar asegurando a otras cooperativas y en que no estaban supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que le restaba credibilidad y garantía. Lo expuesto hasta aquí Buenas noches. De que la actividad aseguradora esté supervisada. Se entiende, aunque muchos lo hayan olvidado, que las aseguradoras, al igual que los bancos, administran fondos públicos, que son los de sus asegurados, y que por eso el Estado debe velar porque lo hagan con eficiencia y un mínimo nivel de garantías. El problema es que el primer párrafo del artículo 87 de la Constitución está redactado usando la palabra ahorros, que hace alusión a los bancos y a AFP y no a los seguros. Quizás sería mejor reemplazarla por fondos del público, por lo menos en la segunda frase. El segundo párrafo aclara la confusión cuando dice de las demás que reciben depósitos del público, aunque en estricto las primas no lo son. También en este caso convendría cambiar que reciben fondos del público, porque administra fondos del público. El texto vigente a la letra dice, artículo 87, el Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP ejerce el control de las empresas bancarias de seguros y de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. El Poder Ejecutivo designa a la Superintendente de Banca de Seguros y AFP por el plazo correspondiente a su periodo constitucional y el Congreso lo ratifica. Vamos a ver acá lo que es el punto 2, el principio de indemnización. Más o menos he entendido lo que es el tema de la mutualidad, ¿no? En resumen, vendría a ser pues que todos los asegurados con las primas hacen un aporte en una bolsa común para que con ese aporte se pueda solventar la desgracia de siniestro que hayan tenido aquellos menos, ¿no?
Entonces, con eso se soporta la menor cantidad de pérdidas de unos pocos con la acumulación de ganancias en una bolsa común de los muchos o de todo, ¿no? El principio de indemnización. Por desgracia, las pérdidas se dan con más frecuencia de lo que quisiéramos y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados se convierten en reclamos bajo la póliza de seguro. El principio de indemnización norma y es la base para determinar la cantidad que se pague. La indemnización es un concepto que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y se encuentra incorporado al condicionado de las pólizas. La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando, en la medida de lo posible, que el asegurado retorne a la situación en que estaba antes de que ésta ocurriera. Bueno, hay una consideración ahí en inglés que la voy a saltar porque no la tengo traducida. En otras palabras, se estableció que un asegurado no debería beneficiarse por una pérdida, ¿no? Pero que tampoco debería quedar en situación inferior a la que estaba antes que esto ocurriera. Teóricamente esto es razonable, más con frecuencia difícil de ponerse en práctica, como lo puede refrendar mucha gente que ha tenido que enfrentar pérdidas aseguradas. Existen 3 métodos de compensación universalmente aceptados. Son el pago en dinero, la reparación o reemplazo y la determinación de cuál es el más apropiado. Es una decisión que hasta ahora es tomada por el asegurador, aunque usualmente, justo a reconocerlo, con la anuencia del asegurado. El problema está en que lo que puede considerarse una indemnización apropiada, pago, reparación o reemplazo, requiere que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la deducción que corresponde por el uso y desgaste del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo muestran los casos de pérdidas en automóviles por accidentes de tránsito. ¿Debería reemplazarse nuevo por usado o pintarse íntegramente el vehículo? Porque resulta habiendo diferencia en los colores, ¿no? Suelen arguirse 2 razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta, es decir, que de esa manera se incrementaría el riesgo moral, lo que desde muy antiguo ha tratado de evitarse en la industria, por razones obvias. La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basa en la magnitud y medida, o sea, frecuencia y severidad de los riesgos que traen a esta, de lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida en que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa por la suma asegurada y que esta última corresponde en la mayor parte de los casos al valor comercial, resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo asegurado. La mayor parte de los seguros son contratos de indemnización, pero existen algunos en los que no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es posible regresar al asegurado a la misma situación que tenía antes de esta, como en los seguros de vida y de accidentes personales. Como es bien sabido, los aseguradores ni nadie puede restaurarle la vida a los seres humanos, ni estar en capacidad de reemplazar algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico o asignarle algún valor económico a tal desgracia. Por todo esto, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Tomen nota de esto, por favor. Hay otros que ofrecen variantes aceptadas del principio. Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna deducción por depreciación, pero esta concesión conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para la reposición, o sea, el valor a nuevo. En algunos países, esta idea se ha ampliado a pólizas que cubren enseres domésticos y constituyen una opción en las pólizas domiciliarias en que los muebles y otros enseres pueden cubrirse sobre la base de nuevo por usado. Como es de suponer, tales pólizas requieren primas más altas y están sujetas a limitaciones y condiciones y resulta indispensable, como ya hemos dicho, que se contrate la cláusula y una suma asegurada adecuada. Teniendo en cuenta las razones que acabamos de exponer como fundamento del principio de indemnización, esta excepción podría llevarnos a cuestionar su validez y de si en verdad debemos permitir ese tipo de pólizas, pero
aparte de las razones comerciales, parte del fundamento podría encontrarse que el asegurado contribuye al fondo común en proporción con el riesgo que desea cubrir. Esto es, como ya indiqué, que las primas que se le cobran sean justas y proporcionales a las de todos los que contribuyen al fondo, que servirá más adelante para pagar las pérdidas. Así tenemos que en el caso de los denominados seguros generales, como los de incendio, robo, etcétera, la medida del riesgo queda establecida en la tarifa que se cobra y la prima se obtiene aplicando la tasa al monto asegurado. En el caso de seguros a valor de reposición, el proceso es similar, por lo que las primas resultan mayores al aplicarse a sumas aseguradas más altas, que son las de valor a nuevo. Esto nos permite introducir otro tema y que resulta de la pregunta: ¿qué sería justo que los aseguradores pagaran si después de la pérdida se descubre que el valor asegurado es inferior al real? Si recordamos que en los seguros los muchos contribuyen para pagar las desgracias de los pocos, de manera que, en cualquier caso, los aseguradores tienen tanta responsabilidad frente a los asegurados como ante la víctima, la respuesta es que para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se redactan sujetas a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupera el monto de su pérdida total o parcial si la suma asegurada representa el valor total de la propiedad a riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, el asegurado se le pagará en proporción. Esto se determina mediante la fórmula siguiente, ¿no? Suma asegurada sobre el valor comercial por el monto del siniestro nos da la indemnización. La primera parte de la ecuación comprende el monto asegurado y el valor en riesgo al momento de la pérdida. Si el monto asegurado es menor que el valor, el resultado será una fracción. Se paga entonces esta misma fracción de la pérdida real. Con el ejemplo que detallo a continuación se hace más fácil entender cómo funciona esta regla, llamada de infraseguro. Digamos que el monto asegurado es de 60,000 y el valor de riesgo es de 100,000 y que la pérdida es de 20,000. Aplicando la fórmula tenemos 60,000 sobre 100,000 por 20,000 sobre 1 igual 12,000. O sea, a pesar de que la pérdida es de 20,000, al existir ese infraseguro, lo máximo que se le podría pagar aplicando esa misma proporcionalidad sería de los 20,000 solamente $12,000, ¿ya? Al asegurado se le pagan 8,000, ¿no? 20,000 menos 12, menos que el valor de su pérdida, debido a lo que había infrasegurado el bien. Otra forma de verlo es que al infrasegurar se convierte en su propio asegurador por la diferencia. Hemos estado viendo ejemplos de seguro de bienes, como los de incendio y robo, en los que el principio de indemnización es de aplicación obvia, pero también se utiliza en las pérdidas de seguros patrimoniales que involucran los casos de responsabilidad legal. Una póliza de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra los montos por lo que resulte ser legalmente responsable hasta el límite que establezca el juez. Perdón, creo que tengo ahí una persona que está con... No lo saludas. Ya pagué. Ok. Por lo que al contratarla hay que tener presente los últimos fallos del Poder Judicial. En estos tiempos en los que las indemnizaciones tienden a incrementarse, es frecuente que una póliza contenga límites insuficientes. Creo que puede afirmarse que las indemnizaciones judiciales seguirán creciendo, como ha ocurrido en los últimos tiempos en Argentina y Chile, y que contar con una póliza de responsabilidad civil será indispensable. Para completar el cuadro, deberíamos mencionar otros dos aspectos de la indemnización que en realidad son corolario de esta. Se trata de los principios de subrogación y de contribución. Así tenemos que una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio, la responsabilidad vicaria. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio. Y el propietario del inmueble reclamaría, bajo su propia póliza, domiciliario de incendio y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido, legalmente el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente.
En el caso de Perú, así lo establece el artículo 408 del Código de Comercio respecto de los seguros de incendio y por extensión de todos los demás, para que el asegurador pueda recuperar su pago de terceros. Esto se conoce como el derecho de subrogación y está también legislado en los artículos 1260 y siguientes del Código Civil. A pesar de que, como hemos visto, existe legislación que lo sustenta y no sería necesario, todas las pólizas lo incluyen en sus condicionados. Hay un condicionado, ¿no?, donde está la cláusula de subrogación. El asegurador subroga en sus derechos al asegurado, pero solo podrá hacerlo luego de haber indemnizado la pérdida. Este requerimiento en algunos países es modificado mediante una cláusula en la póliza, por la que el asegurado conviene en que el asegurador tendrá la potestad de ejercer derecho de subrogación antes de efectuar el pago. Todo esto con la intención de ganar tiempo. La contribución es el otro medio de garantizar que al asegurado se le compense solo la pérdida que ha tenido. Puede darse el caso de que la misma propiedad esté cubierta contra los mismos riesgos por 2 o más pólizas y que el pago bajo estas pólizas podría resultar superior al valor del bien, si es que se cubre el mismo interés en cada caso y además el mismo riesgo que causó la pérdida. Ante la ley, en el Perú, el artículo 395 del Código de Comercio, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar al otro o a los otros que compartan la pérdida luego de la liquidación. Cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor total cubierto por todas. Las condiciones de las pólizas obligan a que las pérdidas se repartan antes de su liquidación, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida de cada uno de sus aseguradores, ya que si lo hiciera, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen, como ya hemos dicho, corolarios de la indemnización y solo pueden aplicarse a pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguro de vida y de accidentes personales. 3. Doctrina de la máxima buena fe. Durante mucho tiempo, la relación entre alguien que busca un seguro y el asegurador que se lo proporciona se ha definido bajo lo que se conoce como la doctrina de la máxima buena fe, ubérrima bona fide. De los primeros días de los seguros marítimos, pasando luego a las otras formas de responsabilidad, de revelar todos los hechos relevantes, ha descansado sobre el contratante o tomador. Esto significa que debe proporcionar toda la información que posea y sea relevante respecto al riesgo que desea asegurar, no solo aquella que considere importante, y debe ofrecerla voluntariamente sin necesidad de que le sea requerida. Creo que la mayor parte de personas vinculadas a la industria del seguro coincidirán en definir un hecho relevante, material fact, como aquel que influenciaría a un asegurador prudente en la aceptación del riesgo o en la tarifa que cobraría por este, que es lo que dice la ley del seguro marítimo inglesa de 1906, como se verá más adelante. Bueno, eso está nuevamente en inglés. Voy a permitir saltarla, por favor. El deber de ejercer la máxima buena fe descansa igualmente sobre quien negocie la contratación de la póliza, sea este un agente o el representante de un corredor profesional. Si no cumpliera con revelar todos los detalles concernientes al riesgo, se considerará como un incumplimiento del titular, lo que, como hemos señalado, hace anulable la póliza. Como en los casos anteriores, si bien esta es una afirmación válida en términos generales, necesita ser evaluada al detalle caso por caso. Esto fue indicado también en la sección 19 de la misma ley. Disclosure by Agent Affecting Insurance. En el nombrado caso Carter versus Bowen, Lord Mansfield se refirió a los deberes precontractuales sin considerar lo que correspondía a las partes una vez que la póliza se había emitido, y la mayor parte de los casos del siglo XIX se refirieron a violaciones de la buena fe por ocultamiento o tergiversaciones ocurridas durante esta etapa, porque se entendía que la obligación terminaba con la suscripción del contrato. La experiencia posterior hizo necesario que la jurisprudencia estableciera que la máxima buena fe debe existir durante las negociaciones de contrato, pero debe continuar hasta el momento que caduca o se hace efectiva la póliza. Entonces, para algunos seguros tales como de incendio y robo, existe una condición que señala de manera expresa que durante su vigencia
se deberá notificar al asegurador de cualquier cambio que aumente el riesgo y para el cual podría requerirse una prima adicional. Esta obligación vuelve a regir a la renovación y el tenedor de la póliza violaría sus obligaciones si es que pagara la prima de renovación sin haber declarado un cambio material que incremente el riesgo. ¿Ok? Otro caso histórico del derecho inglés que terminó en los tribunales londinenses fue el de Beaufort versus Turner, cuya audiencia se celebró en 1815. Nos ilustrará mejor los alcances de la doctrina de la máxima buena fe. Dice, no lejos del taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió el almacén. No tan preocupado porque ya tenía una póliza, se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas a su proceder no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había revelado un hecho relevante. Es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera proporcionado la información respecto al incendio anterior. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe, en este caso por parte del contratante, ¿no? En base a este y otros casos similares, podemos concluir que para el derecho inglés proporcionar toda la información relevante es un deber fundamental y que la consecuencia de su incumplimiento, es decir, la violación de este principio, hace a la póliza anulable, a opción de la parte agraviada, por lo general el asegurador o underwriter. Sin embargo, la determinación de cuándo un hecho es relevante puede tener que ser decidido en la vía judicial y de acuerdo a cada caso particular. Las Cortes de los Estados Unidos, a diferencia del estatuto inglés, no imponen al asegurado el deber de revelar aspectos que pudieran haber sido obtenidos a través del ejercicio de la denominada diligencia razonable, reasonable diligence, en un caso paradigmático. El propietario de una nave no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta que le hubiera enterado que su embarcación había encallado y más adelante obtuvo una póliza de pérdida total, loss or not loss. La cobertura fue declinada por el asegurador, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, el asegurado había procedido o no había procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero la Corte no aceptó aplicar la regla británica y ordenó el pago porque no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando o sospechara del encallamiento. Resumiendo, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no los que debería conocer. Aunque la defensa en casos de ocultación es bastante más limitada en los seguros no marítimos, property and casualty, la regla general podría ser enunciada de la siguiente manera. La ocultación intencional de un hecho relevante es una buena defensa contra un reclamo bajo la póliza, pero requiere que el asegurado sepa que efectivamente es relevante. La ocultación inocente no es suficiente y que se haya hecho con la intención de engañar. La razón por que las exigencias son menores en seguros patrimoniales y de bienes es que el asegurador tiene la posibilidad de hacer investigaciones o inspecciones respecto de la calidad del riesgo. En otras palabras, en los también llamados seguros de daños, en los Estados Unidos, si el asegurador no preguntó, el silencio del asegurado relacionado con un hecho relevante no constituye suficiente base para denegar un reclamo, si no se prueba la intención fraudulenta. El asegurado puede asumir que el asegurador está satisfecho con las características del riesgo. Es diferente en el caso de seguros de vida, ya que la obligación cesa con el pago de la primera prima. Así tenemos que si un empleado bancario obtiene una póliza y luego, para poner un caso extremo, entra a trabajar desactivando explosivos,
no requiere comunicar este cambio, siempre y cuando no hubiera sido esa su intención al momento de contratar el seguro. La información y los hechos proporcionados por el contratante y o posterior asegurado forman parte del contrato de seguros porque representan, reflejan o describen el riesgo para el asegurador. Deben, en consecuencia, ser sustancialmente correctos. Esto es, el leal saber y entender del contratante. En las solicitudes impresas que tienen los aseguradores, suelen incluirse al final una declaración que reitera que las respuestas son ciertas y completas, al leal saber y entender del firmante. Esto tiene el efecto de transformar la información y los hechos proporcionados en garantías. La doctrina en materia contractual en relación a los seguros ha refrendado esta afirmación, sosteniendo que, habiendo el asegurador celebrado el contrato en base a la información proporcionada, las declaraciones del asegurado se convierten en garantías y son declaraciones fundamentales para el contrato, por lo que en el caso de que la información sea incompleta o equívoca, el primero tiene la opción de anularlo. Veamos ahora algunas de las maneras en las que podría violarse este deber de la máxima buena fe. En forma inocente, el solicitante de un seguro podría dejar de comunicar alguna información vital por olvido o por no darse cuenta que es importante, es decir, una omisión. Un ejemplo sería que el solicitante de un seguro de vida omitiera revelar que en su niñez había sufrido de fiebre reumática. Las solicitudes propuestas no siempre incluyen una pregunta sobre esta enfermedad y el solicitante puede no percatarse de su importancia. Proporcionar información que cree correcta cuando en realidad no lo es. Es conocida como falsa declaración inocente y podría ocurrir si el arrendador de un inmueble describió el trabajo que realiza su inquilino como de ingeniería, cuando sin que él lo supiera, el inquilino hubiera incursionado en la fabricación de productos plásticos, o podría ir aún más lejos y deliberadamente ocultar un hecho relevante, como mencionamos antes en el caso de Buffett versus Turner, lo que constituye un ocultamiento, o llegar hasta el punto de proporcionar información falsa. Así, un solicitante de seguro que afirma tener 70 años, cuando en realidad tiene 75, hace una falsa declaración fraudulenta. El efecto de cualquiera de estos casos es hacer anulable la póliza, el contrato, a opción del asegurador, por lo que cuando ha ocurrido un hecho de los mencionados, este debe evaluar si está dispuesto a continuar con el seguro al mismo costo, incrementarlo, o si la falta es lo suficientemente grave como para hacer nula la póliza. Hay, sin embargo, una corriente en el derecho continental europeo, del que, como dijimos, es heredero el nuestro, que sostiene que la indemnización debe ser proporcional a la seriedad de la falta, siempre que ésta sea inocente. Si, como con frecuencia sucede, los verdaderos hechos salen a la luz a consecuencia de una pérdida, el asegurador tendrá que decidir si la violación es lo suficientemente seria como para que se niegue a aceptar el reclamo. Y esta es una decisión que debe ser analizada de manera cuidadosa, porque el rechazo de una reclamación puede tener que justificarse más adelante en la vida judicial con los consecuentes sobrecostos. Es indispensable, dadas las características del negocio de los seguros, que este código de conducta, la obligación de la ubérrima bona fide, que se estableciera hace tanto tiempo, continúe todavía dominando todas las relaciones de la industria y sea aceptada por todos los que trabajan en el mercado asegurador. Por sus eventuales consecuencias en la doctrina de la máxima buena fe y por lo interesante que resulta jurídicamente, vale la pena comentar el caso inglés de la Ley de Rehabilitación del Transgresor de 1974, Rehabilitation of Offenders Act. Esta ley modificó la obligación de revelar información. Así, una persona que ha sido penada, ha cumplido su condena y ha seguido por el buen camino durante el tiempo estipulado, tiene derecho a considerar la condena como extinguida, spent. En consecuencia, puede hablar y actuar como si nunca hubiera cometido el delito, ni hubiese sido condenado. Más aún, tendrá el derecho de denunciar, iniciar una querella, en nuestro caso, por difamación contra cualquiera que revele su prontuario. Alguien que estuviese enterado de los hechos, por ejemplo, un corredor que esté tramitando el seguro de su cliente, puede encontrarse con que tiene que mentir, verdad legal, con el respaldo de la ley. Si más adelante, al investigarse un reclamo, sale a la luz una condena extinguida, esta no constituye causal de rechazo para un asegurador. Interés asegurable. Un ladito quiero ver el tema del tiempo. Ok. Si una persona inventara algo y con el capital propio y con un préstamo bancario comprara una pequeña fábrica, algunas máquinas en la materia prima necesaria e iniciar operaciones,
se percatará que al cambiar su capital por bienes que pueden dañarse, están expuestos a riesgos que no tenía y tiene derecho a contratar pólizas de seguros para cubrirlos. La propiedad de la fábrica, su maquinaria y existencias le dan el derecho de asegurarlas. En otras palabras, se ha creado un interés asegurable. Este significa que la persona que se asegura y que se conoce como el asegurado debe tener alguna relación reconocida por la ley con el bien o con lo que esté asegurando, de manera que se beneficiará de su seguridad o perjudicará por su pérdida o incurrirá en responsabilidad por esta. Los riesgos son de diversa índole. Para empezar, los daños que puede sufrir el inmueble que cobija la fábrica, pero también su contenido, maquinaria, materia prima, insumos, etc. Asimismo, pueden ocurrir accidentes si se lesiona a uno de los obreros mientras labora, uno de sus camiones de reparto podría haberse involucrado en un choque o uno de sus inventos lesionar a la persona que los está utilizando, haciéndolo responsable y obligándole al pago de una compensación. Para cubrir estas eventualidades, puede contratar seguros, haciéndolo también para cubrir su propia persona, por la sencilla razón de que tiene interés asegurable. Pero este no siempre fue un requisito para adquirir un seguro de vida. Hasta hace un par de siglos, cuando en Inglaterra se aprobó la Ley de Seguros de Vida, Life Insurance Act de 1774, era allí posible asegurar la vida de alguna otra persona, existiera o no un interés asegurable. En estos tiempos solía contratarse póliza de seguro sobre la vida de los miembros de la familia real, en especial si corría algún rumor de que estaban enfermos o sobre algún general que partía para la guerra u otras personas prominentes en esperanza de que su muerte temprana produjera ricas recompensas para la persona que adquiriría la póliza. La indicada ley puso fin a esta práctica, haciéndola ilegal tomar una póliza sobre la vida de otra persona, a no ser que la adquiriera tuviera un interés asegurable en la vida asegurada. En otras palabras, que sufriera como resultado de su muerte. Asimismo, el nombre de la persona en cuyo beneficio se ha obtenido la póliza debe aparecer en la misma, y esta no puede ser por un valor superior al del interés asegurable. Hemos estado tratando el interés asegurable en la vida. Pasemos ahora a los seguros reales y patrimoniales. ¿Quién puede asegurar? Los propietarios se benefician de la seguridad de sus bienes. También los esposos y esposas, ya que por lo general comparten los bienes comunes. Los fideicomisarios, porque se les ha hecho responsables por la seguridad de ciertos bienes. Los acreedores hipotecarios o prendarios. Estos sufrirán si es que el bien sobre el que han prestado dinero se daña o destruye. Los depositarios, por ejemplo, la empresa que repara artefactos eléctricos mientras los tiene en su taller, o la lavandería respecto de la ropa de sus clientes. Y por supuesto, las compañías de seguros que pueden beneficiarse por la seguridad de las vidas y propiedades que aseguren, lo que les da derecho a reasegurar su responsabilidad. A estas alturas es importante hacer una diferencia. Las casas, los muebles, el cuadro que alguien posee o la responsabilidad que puede incurrir cuando conduce un automóvil son la materia del seguro. Pero la materia del contrato entre esa persona y la compañía de seguros es su interés en dichos bienes. En general, los aseguradores no reemplazarán ni repararán los edificios dañados o los bienes robados, sino que compensarán a sus asegurados con dinero de acuerdo a los términos del contrato. Luego de analizar qué es un interés asegurable, veamos ahora cuándo es este necesario. Al hablar sobre el seguro de vida, afirmamos que tenía que haber interés asegurable al momento de contratar la póliza, pero este no es necesario después y durante toda la vigencia de la póliza y, por lo tanto, una póliza de vida es un documento negociable. En otras palabras, se puede vender. El comprador podrá continuar pagando las primas y recibir el dinero de la póliza cuando el asegurado fallezca o a su vencimiento antes de que lo primero ocurra. En ciertos casos, se puede adquirir una casa obteniendo un préstamo y contratando una póliza de vida por el monto del mismo y endosando la póliza al banco o a la persona acreedora. Se van pagando las primas y, a su vencimiento, el dinero de la póliza cancela el préstamo, con la ventaja adicional de que si fallece el asegurado antes de concluir el plazo de la hipoteca, la casa pasa a su viuda o a quien quiera que herede a su fallecimiento, libre de la carga de la deuda
que es pagada por la póliza. Esta es una figura que en nuestro país se conoce como seguro de gravamen hipotecario, que los bancos exigen contratar a su préstamo. Bueno, chicos, ya el tiempo está por concluir. Nuevamente les sugiero que terminen de leer este recurso de lo que estamos leyendo de los principios jurídicos. Es importante que ustedes lo tengan, lo conozcan al dedillo. Ya, nuevamente les agradezco su atención. Muchas gracias, Fiorella, Tatiana, Víctor, ¿no? Y nos estaremos viendo ya el próximo año. Cuídense mucho y gracias nuevamente por su atención. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Feliz año, profe. Feliz año, chicos. Para todos. Un abrazo. Feliz año a todos. Feliz Gracias. año. Cuídense mucho, no bajen la guardia, cuídense mucho. Sí, así es. Es importante. A cuidarse todos. Ok, hasta luego.